lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:41 en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. No se olviden, estamos transmitiendo en vivo por nuestras plataformas digitales en YouTube y en Facebook. Igualmente nuestras frecuencias en señal abierta en prácticamente todo el país, la gran señal nacional de Sonorama, y en internet por www.sonorama.com.es. Finalmente la Corte Constitucional se ha pronunciado esta semana, estos días, fue la semana pasada, ¿no? El pronunciamiento de la Corte. Déjame ver la fecha exacta. El 3 de octubre, ¿no? El lunes. 3 de octubre. Ya me estaba perdiendo. La Corte aceptó 12 de las 18 objeciones por inconstitucionalidad planteadas por el presidente de la República al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Hay que recordar que la propuesta original del Ejecutivo, que remitió a la Asamblea Nacional el 24 de mayo del año anterior, o sea, fue el primer proyecto que el mismo día de su posesión envió el presidente de la República a la Asamblea, ese proyecto fue negado y archivado, y en su lugar, la Asamblea se decantó por aprobar un proyecto de reformas con base en un informe de minoría preparado por el asambleísta Ángel Maita, quien pertenece a la Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales. Ese documento, reformas a la vigente Ley de Comunicación, fue aprobado por la Asamblea, remitido al Ejecutivo, el Ejecutivo vetó el proyecto de ley y dentro de ese veto incorporó objeciones por razones de inconstitucionalidad, 18 que fueron resueltas por la Corte Constitucional. ¿Cuál es la naturaleza de esa decisión de la Corte? Le quiero preguntar a un especialista en la materia, el doctor Vladimir Andosilla, que visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, Fabricio, Belkis, buenos días a la audiencia que nos escucha por la televisión y las redes, por la radio y por las redes sociales. Bueno, el presidente de la República, el 24 de agosto, presentó unas objeciones a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, 17 objeciones por inconstitucionalidad y 30 por inconveniencia o por objeciones parciales. Las 17 objeciones por inconstitucionalidad afectaban a 20 artículos de la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. La Corte Constitucional en ese marco tenía 30 días para discutir los argumentos tanto de la Presidencia de la República como de la Asamblea y establecer una especie de control previo a esas objeciones respecto a las objeciones de inconstitucionalidad que se plantearon. Esto ya el 3 de octubre fue resuelto por la Corte. El proceso que viene es de que la Asamblea tendrá que discutir las otras 30 y pico de observaciones parciales que hizo el Ejecutivo e incorporar de manera directa las opiniones que la Corte Constitucional estableció en su dictamen respecto a estos 20 artículos que responden a las 17 objeciones por inconstitucionalidad. A priori, ¿qué lectura se hace respecto de lo resuelto por la Corte Constitucional una vez que se ha hecho este recuento de cómo se dio el trámite precisamente de esa norma? Y lo pregunto porque muchos aspectos que por algunos sectores fueron cuestionados finalmente quedaron por fuera de la norma con esta decisión de la Corte. Yo quiero partir de un hecho, Belkis. La comunicación y la información es un espacio de disputa, de significados y de significantes. Es un espacio de disputa ideológica, política, filosófica, científica, ética, moral, religiosa. Y en ese marco los seres humanos establecimos normas. En la época antigua las normas eran absolutistas y la única verdad que podía responder a la verdad del monarca. Hubieron las revoluciones francesa y americana e iniciaron desde esa época una serie de estándares con los cuales los seres humanos fuimos garantizando el ejercicio de este derecho humano muy importante en el desarrollo social. El Ecuador, a partir de el Ecuador tiene estándares constitucionales. El resultado de este dictamen de la Corte no es casual. Esta Corte tiene 3 sentencias que hablan de libertad de expresión. La 282-13-JP/19, que es el caso La Hora. La 785-20-JP/22, que es sobre los estándares de libertad de expresión en materia educativa, y las 1651-12-EP/20, que es el caso conocido como Revista Vistazo. Si nosotros analizamos estos casos, lo resuelto por la Corte Constitucional era una evolución que se dio y en la cual se incorpora incluso
el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palacio Urrutia versus Ecuador. Entonces, lo resuelto por la Corte no es algo nuevo. Lo que sí llama la atención es que los asambleístas, en el informe de minoría, no hayan incorporado estos estándares en la construcción de los articulados. E incluso hay una explicación que hace la Asamblea Nacional cuando le exigen la argumentación del por qué se dieron estos artículos que fueron objetados por inconstitucionalidad. Y hay una respuesta de la Asamblea que tanto en la forma como en el contenido deja mucho que desear. Incluso hay artículos en los cuales la propia Asamblea se abstiene de opinar porque no tenía forma de cómo justificar la existencia de esos artículos en la reforma legal que fue aprobada por la propia Asamblea en el mes de julio de este año. Entonces, lo que ha hecho la Corte me parece un elemento importante porque en algunos temas zanja debates que han venido desarrollándose desde el 2013, desde que se aprobó la ley. Deja en claro el carácter de lo que se debe entender por opinión. Deja claro que la opinión es un derecho y que tiene que ser garantizado. Esto, la Corte Constitucional deja claro eso. La Corte Constitucional deja claro el tema, deja claro que no puede, recoge el criterio de la opinión consultiva número 5 de la Corte Interamericana, que tiene que ver con que no se le puede exigir a la opinión estándares de verdad o de falsedad. Es que la opinión es subjetiva, ¿no? Sí. La opinión tiene un sesgo de estudio. Pero al momento en que te establecen una responsabilidad por tu opinión, y al momento en que la Asamblea presente el artículo sobre la garantía del Estado de la verdad, lo que te establece es que el Estado es quien te establecía de que el Estado era quien debía definir qué opinión era verdadera o falsa. Pero ahí, por ejemplo, yo me detengo, Vladimir, porque creo que el debatir el ámbito de la opinión me parece que es muy interesante y muy rico en cuanto a la discusión. Yo, por ejemplo, soy de los que cree, primero, que la opinión tiene que ser libre, 1, 2, la opinión no es imparcial, la opinión no es objetiva. La opinión se parcializa porque tiene un sesgo y la opinión es subjetiva, no es objetiva. Pero al mismo tiempo yo sí creo en la responsabilidad de una persona. O sea, yo me hago responsable de lo que opino. Sí, pero no puede, usted es responsable, pero no se le puede dar estándar de veracidad. No, de acuerdo en eso, de acuerdo. Entonces la Corte deja claro de que hay una confusión de los parlamentarios cuando establece el famoso derecho a la verdad. Y la Corte deja en claro que el derecho a la verdad es el derecho que tienen las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a conocer los hechos, a que se investiguen los hechos, a sancionar a los responsables y a reparar las graves vulneraciones. Ese es el derecho a la verdad que tienen las víctimas, y eso dice la Corte Constitucional. Otra cosa es el criterio de veracidad que se le establece a la información, pero el criterio de veracidad, también dice la Corte, no es absoluto. Porque el criterio de veracidad, lo que apunta el constituyente, dice la Corte Constitucional, es establecer estándares mínimos de racionalidad y de investigación y de información que se da. Porque usted puede, Fabricio Belkis, dar una información que le entregaron, pero que luego de 2 años se puede notar que fue falsa. ¿Por qué? Porque era incompleta la información a la cual ustedes accedieron, porque el Estado no les entregó las informaciones para poder contrastar, porque los funcionarios no aceptaron ser entrevistados y por ende la información fue incompleta. ¿Pueden decir que entonces ese periodista que entregó esa información actuó con falsedad? No. Investigó, generó un proceso de racionalidad, generó argumentos, pero fueron incompletos. ¿Por qué? Porque desde el Estado, desde las personas de las cuales estaban investigando, no se dio las facilidades. Entonces la Corte deja en claro ese tema y a la vez deja en claro también lo que debemos entender por responsabilidad ulterior. Porque la responsabilidad ulterior es un límite que se da al derecho a la libertad de expresión, y la Corte dice un elemento que es claro. Nosotros tenemos que partir del principio pro libertad de expresión, así como hay el principio de inocencia, así como hay el principio pro operario, también tengo que partir del principio pro veracidad, pro libertad de información. Y entonces, cuando yo ataco ese principio, yo tengo que demostrar que lo dicho por el periodista vulneró mi derecho, pero tiene que establecerse, dice la Corte, los elementos que no todo derecho es absoluto.
Y para establecerse límites en el derecho tiene que haber los criterios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. Partimos de que la libertad de expresión sí tiene límites. Claro. Vladimir. Todo derecho, incluso la vida. Yo planteo esto porque hay colegas, y usted lo sabe, que creen que la libertad de expresión debe ser ilimitada. Yo no comulgo con ese criterio. Todo derecho fundamental. Yo creo que tiene límites la libertad de expresión. Todo derecho fundamental, Fabricio. Todo derecho fundamental tiene límites, pero esos límites están establecidos bajo 3 criterios: proporcionalidad, necesidad y legalidad. O sea, tienen que ser los límites proporcionales al bien que se piensa proteger, tienen que ser necesarios para el ejercicio de otros derechos y tienen que estar establecidos en la ley. Ahora, ¿qué había aprobado la Asamblea sobre el tema de opinión? ¿Cuál fue el texto original de la Asamblea que es vetado y que genera esta clarificación por parte de la Corte en su resolución? La opinión de la Corte tiene que ser analizado en varios artículos. Al inicio hace un análisis sobre la Asamblea excluyó al criterio a la opinión de los contenidos comunicacionales. Y la Corte señala de que al excluirle del contenido comunicacional a la opinión, se le está excluyendo de las garantías y de los derechos que pueden tener los contenidos comunicacionales. Ahí hay un voto concurrente que hace la jueza Daniela Salazar, que no comparte en este artículo la reflexión de la Corte, pero si bien es cierto, no comparto tampoco mucho de la opinión del voto concurrente, pero me parece que la jueza parte de un hecho que es necesario para el debate social. La jueza parte del hecho de que la ley como está construida actualmente no es una ley que garantiza plenamente la libertad de expresión, porque establece una serie de cortapisas al ejercicio de la libertad de expresión que en muchos casos podrían ser incluso arbitrarias o extralimitarse frente a los estándares de libertad de expresión. Y voy a ponerles un ejemplo. La Corte Constitucional se refirió a los 20 artículos que responden a los 17 objeciones de inconstitucionalidad, pero existen 30 y pico de objeciones parciales que hace el Ejecutivo, en las cuales entran a debatirse también los límites, los temas de libertad de expresión. Voy a ponerles solo un ejemplo: el tema de los derechos a la rectificación y a la réplica. ¿Ya? En lo que está en debate ahorita en la Asamblea, por ejemplo, es el concepto de ese derecho y la consecuencia en caso de que un medio de comunicación o un ciudadano violente los derechos que son garantizados por la réplica y la rectificación. Está en debate todavía en la Asamblea un elemento que afecta de manera directa al tema de la libertad de expresión, que es la protección a periodistas. La Asamblea aprobó un texto muy restringido, el veto del Ejecutivo crea un mecanismo de protección y establece incluso un organismo técnico interministerial para la protección a periodistas. Eso está en debate en la Asamblea, pero también está en debate los temas de acciones afirmativas. Ahí yo voy a hacer una opinión personal. Ni el veto ni la ley, como terminó aprobando la Asamblea, terminan resolviendo las inconsistencias que tienen las acciones afirmativas hoy en la estructura legal de la ley orgánica. ¿Cuáles son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son las acciones a las cuales el Estado beneficia a los medios comunitarios para poder estimular su ejercicio. ¿A partir de qué, por ejemplo? Por ejemplo, reducción de tasas, reducción de servicios, reducción de impuestos, etcétera, etcétera. Pero la forma en cómo está elaborada la norma actualmente, y se mantiene el mismo texto con la reforma que hizo la Asamblea, no le permite ser ejecutable. Por un hecho. Por principio de legalidad en materia tributaria, se tiene que establecer claramente el porcentaje y el beneficiario de la reducción del impuesto a la renta o de los impuestos que hay. La norma no establece eso. Solo habla de manera general reducción de impuestos. O igual ocurre con el tema de la reducción en los servicios básicos. Se tiene que establecer en la ley los porcentajes, los metros cúbicos, el número de kilovatios que van a ser puestos como beneficiarios. Eso no está en la norma. Y es lamentable porque el Consejo de Comunicación en el año anterior presentó un informe de acciones afirmativas en el cual se establecía estos límites en la norma y creímos muchas personas que iban a servir para la reforma a la ley, pero lastimosamente, como la propia Corte Constitucional hace ver, hay muchos de los artículos redactados que no
que no tienen un análisis técnico. Y, por ejemplo, esa es la observación que le hacen respecto a la redistribución del espectro radioeléctrico. La Corte le indica que no existe, o sea, la redistribución del espectro radioeléctrico de por sí, dice la Corte, no es inconstitucional. Pero para que pueda darse eso, tiene que haber un elemento técnico que permite establecer los porcentajes. Y no que sea de esta manera fija, 33, que 34. no sea discrecional. Entonces, en ese marco, como no encuentre la lógica o el argumento técnico para esa división, la Corte dice entonces, en este marco, esto es la reflexión que hace el Ejecutivo, tiene razón y este artículo es inconstitucional. Dejando el artículo como está actualmente, que es 34% del espectro radioeléctrico para medios comunitarios, 66% para medios privados y la diferencia para medios públicos. Pero, por ejemplo, sigue todavía en debate dentro de la Asamblea ese criterio que se creó de medios gubernamentales, separándole lo que es un medio público y creando un cuarto medio que sería los medios gubernamentales, que en teoría serían los que hacen propaganda de la gestión y difusión de las administraciones seccionales o nacionales, lo cual violenta todo criterio de medio público. Eso le iba a decir. El problema es que aquí hay una distorsión entre lo que es un medio público, que debería tener una lógica distinta, a un medio gubernamental. Estatal. O gubernamental. Sí, pero en lugar de subsanar eso, la Asamblea lo que dijo es: crecen los dos medios. Medios públicos y medios gubernamentales. ¿Y cómo se podía subsanar eso? Es asumiendo una ley de medios públicos. O sea, una ley distinta. O un capítulo en la propia ley donde establezca, medios públicos, donde establezca las formas de creación, los directorios, los controles públicos, los controles de Contraloría. No hay hoy una norma que regule los medios públicos. Eso no establece. No se termina de aterrizar precisamente en la promulgación de una norma como esa, porque de eso también se viene discutiendo desde hace rato, claro. ¿Por qué? Porque no hay un criterio todavía, porque, o sea, nosotros tenemos los cientos y pico de cantones y cada cantón quiere tener su medio de comunicación. Y hay cantones de los cuales crearon medios de comunicación y a los 2 años cerraron porque no tuvieron capacidad económica. ¿Ya? Entonces, no hay todavía un consenso de cómo poder establecer los medios públicos, si lo hacemos vía cantones, vía provincias, o establecemos como en otros países que son un solo medio en donde se expresa la diversidad regional. Vladimir, el tema de la opinión genera incluso debate entre la propia audiencia. Por ejemplo, acá nos dice uno de nuestros internautas que está conectado, dice: de acuerdo a lo que dice el invitado, el doctor Andosilla, un periodista puede acusar a una persona de ladrón sin pruebas y esa opinión no puede ser sancionada. Eso se llama impunidad. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Y yo creo que es interesante saber qué pasa. A ver, yo soy ambateño, yo me he formado en Quito, en Guayaquil, soy ambateño, he recorrido todo el país y yo sé perfectamente algunas lógicas que muchas veces uno se encuentra en cantones pequeños, en ciudades más pequeñas, que hay gente que tiene el micrófono y que juega a ser una suerte de Sinchi, ¿no? Este personaje de pantalón en las visitadoras que usa el micrófono y empieza a acusar. Yo he escuchado a colegas que le dicen que el alcalde fulano de tal es ladrón, es pillo, que el concejal no sé cuánto es corrupto sin pruebas. Yo le digo una cosa, Fabricio. ¿Qué pasa ahí? A propósito de esto. ¿Qué pasa si la vecina suya le dice eso a usted? ¿Qué pasa? Me enojo, pues. O le sigue un proceso. Probablemente, claro. Lo mismo pasa. El tema está en que lo que hay que tener la diferencia es que en esa situación están colisionando dos derechos. El derecho al honor, que es un derecho humano, y el derecho a la libertad de expresión, que es otro derecho humano, ambos con el mismo nivel y con la misma importancia. Es distinto la protección del honor del ciudadano común y corriente, que requiere una protección extrema del Estado, a la protección del funcionario público que por su propia condición ejerce poder sobre el sistema judicial o sobre los medios de comunicación. Entonces, es el sistema, es el estándar el que establece una ponderación en qué casos vale las vías jurisdiccionales y en qué casos no son propicias las vías jurisdiccionales. Por eso es que la ley actual establece de que si existe una vulneración,
están, como en cualquier vulneración de derechos, están abiertas las vías constitucionales para establecerse, que son las vías que permiten reparación. Porque el otro es, si me voy a una vía civil, ¿qué es lo que voy a pedir? No voy a reparar mi derecho, voy a pedir indemnización. Y si voy a la vía penal, tampoco voy a reparar mi derecho, lo que voy a hacer es meter preso al periodista. Correcto. Es en la vía constitucional en la que se repara el derecho y de acuerdo al caso concreto se establecen las medidas de reparación. Correcto. Vladimir, en 30 segundos se nos acaba el tiempo. Puntualmente, luego de este pronunciamiento de la Corte, ¿podemos seguir hablando de que se trata de una ley mordaza? Veamos qué es lo que pasa con el resto de artículos. Veamos qué es lo que ocurre con el resto del veto. Creo que es un paso importante lo que la ley de comunicación, que hoy la Corte Constitucional ha hecho. No creo que tampoco la Corte lo que hizo fue ratificar muchos de los estándares que ya existían, ¿ya? Creo que es importante porque termina expulsando estas propuestas y no podrían ser parte de la nueva ley, pero existen todavía varios artículos en las objeciones parciales y en el propio texto de la ley que pueden significar restricciones de manera directa o indirecta a la libertad de expresión. Por eso la propia Corte dice claramente, no se cierre el paso a la posibilidad de que se presenten acciones de inconstitucionalidad en el futuro, luego de que termine el proceso de aprobación de la ley. Vamos a ver qué pasa en la Asamblea con este tema. Vladimir, gracias por los aportes. Gracias, Fabricio, gracias. Para el debate público sobre los alcances de la ley de comunicación y los límites, que sí los tienen, yo siempre sostengo eso, que tenemos a la libertad de expresión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.